El domingo pasado hablé acerca de quién vamos a confiar y animarlo a que confíe en Dios, cualquiera que sean sus problemas, confíe en Dios. Y hoy voy a extenderle eso para hablarle del amor de Dios, el por qué debemos nosotros confiar en Dios y el por qué también es importante que estemos cerca de Dios. Porque la realidad es que Dios es amor. Y fíjese bien, Dios amó tanto al mundo perdido que dio a su Hijo unigénito a que muriese por nosotros. Obviamente Jesús lo estableció bien claro. La luz vino al mundo, que es Cristo Jesús, mas el mundo amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La verdad es que no le servimos a Dios porque no queremos salir de nuestros pecados. No queremos salir. No quiere decir que todos los cristianos en el mundo están libres de pecados y que jamás pecan. No es cierto. La Biblia misma nos enseña eso. No hay justo que haga el bien y no peque. Todos fallamos. Y por eso la Escritura dice, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús, los que aceptamos ese sacrificio, los que lo aceptamos como el Salvador personal en su vida, alcanzamos salvación en el Señor. Por eso es que es importante entender el amor de Dios. Si el mundo entendiera que todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios desea es lo mejor para el mundo, pero el mundo lo rechaza y confunden. Ya ve cómo están confundiendo las juventudes ahora, que les dice, no, tú puedes ser hombre, tú puedes ser mujer. Cuando la Biblia enseña claramente que varón y hembra los creó. Es decir, que el mundo ha querido hacerlo a su manera y por eso es que se sufre y por eso es que hay tantas situaciones difíciles, tantos matrimonios destruidos. Imagínense, cada vez más y más y más y más se van destruyendo los matrimonios y por eso está resultando una sociedad amargada, con gran odio. Y tantas matanzas que hay sin necesidad, simplemente porque la gente está amargada. Entonces, hay que aprender del amor de Dios. Y en el pueblo cristiano no deben de existir personas y hermanos amargados, no debe de haber. El día en que usted diga, que esto aquí y allá, hay algo malo. Porque el Hijo de Dios debe estar gozoso, ¿cuándo? Siempre. El Hijo de Dios debe andar gozoso siempre. Como dicen vulgarmente, a mi esposa no le gusta que diga estas cosas, no debe de andar agüitado ningún creyente. No debe de haber ningún creyente que no, que aquí, que... Nosotros estamos de estar gozosos siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es amor. Aquí le he puesto como introducción, el amor de Dios calma todos los temores, en el Sofonías 3:17, ¿verdad? Pero vamos a estudiar pasajes de la Escritura que nos hablan del amor de Dios para que nos anime, ¿verdad?, en nuestro caminar con Dios. Primero quiero enseñarles, wow, casi, ¿lo leen bien ustedes ahí? Sí, se lee bien. En Lucas, en el capítulo 15, hay un relato del hijo pródigo, ustedes ya lo han oído. Tenía 2 hijos y uno de ellos, el menor, le dice al padre, mira, dame la herencia ya, no cuando te mueras, dámela ya. Y viene el padre, le da la herencia y entonces este muchacho se va a destruirlo en todo lo que es destruir, ¿verdad? Es decir, bebiendo, mujeres, todo lo que usted pues, puede imaginar se fue. Y se acabó la herencia, se la terminó. Y llegó al punto que le tocó irse a cuidar cerdos. Y es más, después se dio cuenta que los cerdos comían mejor que él. Y por eso es que estando él sentado, aguantando hambre, vio a los cerdos y dijo, no, allá en la casa de mi padre tenía todo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y entonces aquí reacciona, en el versículo 18 en adelante, reacciona y dice este joven, me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y la historia sigue, que le dijo el padre a los sirvientes, vengan, vistan a mi hijo. Con lo mejor, pónganle anillo y todo, y hizo una fiesta para el hijo que se había ido, que le había pedido su herencia y la fue a gastar. Y en lugar de, fíjese bien, en lugar de rechazarle esto, lo aceptó y hizo fiesta. Y el hijo mayor se molestó por eso y le reclamó al padre, le dice, mira, este se fue a gastarlo en prostitutas y todo eso, y tú, a mí que has estado aquí, nunca me has hecho fiesta. Y fíjese bien, en ese pasaje del capítulo 15 de Lucas está uno de los versículos más poderosos que hay en la Biblia. Grande. La manera en que el padre le responde al hijo mayor, que le dice, yo he estado contigo y nunca me has hecho fiesta, y a este que se fue a perderlo todo le hace fiesta. Y le dice el padre, hijo mío, todo lo mío es tuyo. En otras palabras, si no haces fiesta, ¿por qué no las pides? No porque no quieres. Y eso es tiene una gran enseñanza este pasaje, porque una es del arrepentimiento. No importa qué tanto usted ha fallado, Dios siempre lo va a recibir. Siempre. Al corazón contrito y humillado, dice la Biblia, no despreciaré jamás. Dios siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué? Por su misericordia. Misericordia es cuando a usted le dan algo que usted no merece, pero se la dan. Ese es tener misericordia de usted. Dios es grande, dice la Biblia, en misericordia. Y por eso que aunque nosotros fallemos, Él siempre nos recibe. Él siempre nos acepta, a pesar de que nosotros le fallamos. Porque hay otro pasaje de la Biblia que dice que aunque nosotros le seamos infieles, ¿qué pasa con Dios? Él permanece fiel. Fíjense qué grande amor el de Dios. Y a este hijo le dijo, mira, todo lo mío es tuyo. Y así es, hermano. Dios nos da a nosotros esa capacidad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, es como los que tienen hijos lo pueden entender. Su hijo se siente en el derecho de pedirle. ¿Por qué? Porque usted es su padre. Que unas veces no le va a dar porque sabe que va a ser para el daño de su hijo. Pero cuando usted lo quiere agradar, usted hace todo lo posible por darle lo que pide. ¿Por qué? Porque es su hijo. Es su hijo. Y aunque se porte mal, no deja de ser su hijo. No deja usted de cuidarlos. Ya ve que, claro, hay excepciones en la vida, ¿verdad? De padres que dicen, no, yo hay que se pudre en la cárcel o al que esto y lo otro. Hay raros. Pero la gran mayoría, aunque sus hijos fallen terriblemente, hacen todos los esfuerzos por ayudarle, por sacarlo adelante. Y por eso es que Dios, hermanos, es precisamente de esa manera. El Salmo 103 dice, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Él siempre está ahí por nosotros. Y este es un ejemplo, se conoce como la parábola del hijo pródigo, para que veamos que Dios siempre está ahí por nosotros. Así que usted en esta mañana no se sienta que Dios lo va a rechazar, que Dios no lo quiere. No, Dios lo quiere. Dios quiere lo mejor por usted. Fíjense bien que aquí hay un pasaje de la Escritura que enseña eso. El amor y el deseo de Dios para nosotros, del profeta Jeremías. En el capítulo 29, del versículo del 11 al 13, dice esto. Ponga atención a esto porque esta es promesa de Dios enorme. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros
para daros el fin que esperáis, es decir, lo que usted espera. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vea qué precioso. El momento en que estamos en problemados y en dificultades, Dios está ahí con nosotros. Vamos a orar al final, ¿verdad? Porque Dios, para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Él aquí nos lo promete. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Este mismo profeta en el capítulo 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Hablando en nombre de Dios, el profeta. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Dios contesta de una manera que nosotros ni idea tenemos. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios que desea lo mejor para nosotros. Él no desea lo peor, lo mejor para nosotros. Por eso a Dios hay que amarlo. Hay que amarlo. Y da tristeza cuando no se ama a Dios. Ahora, los que no conocen de Dios, fíjense bien, dice la Biblia que cuando uno no conoce a Dios está ciego y está muerto en su espíritu, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces usted no ve el amor de Dios, no ve la bendición de Dios, no ve lo que Dios quiere para usted. Y están en la vida luchando y luchando y luchando y no hayan cómo salir, pero no buscan a Dios. Porque se ha hecho una idea errónea del amor de Dios. ¿Sabe cómo mide la gente el amor de Dios? El que si usted se hace aleluya o se hace cristiano, ya no va a bailar, ya no va a tomar, ya no va a echarse sus puros, ya no va a andar de mujeriero ahí, ¿me entiende? Que por eso no le alcanza lo que gana, ¿ve? Y están emproblemados en sus delitos y pecados. Y por eso no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiero dejar eso, creyendo que ahí se acabe el mundo. Cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque usted anda feliz, disfruta de la vida y las cosas comienzan a caminarle bien, a su favor. ¿Por qué? Porque usted empieza a gozar de la provisión de Dios. Empieza a gozar de ese cuidado de Dios. Y las cosas entonces vienen a tener más valor. Porque fíjese bien, no sé por qué estoy hablando de licor y eso, ¿verdad? Pero usted se echa los tragos porque anda aburrido, anda amargado. Y por eso, y se pone high y todo porque para sentirse mejor, ¿verdad? Pero al siguiente día, ¿qué cree que pasa? La misma cosa. Hermano, mire, yo le hablo con autoridad, ¿sabe por qué? Porque yo empecé desde muy joven esa vida. Bien joven comencé esa vida. Y cuando vine aquí a Nueva York a estudiar, en la Universidad de Nueva York, y claro, los estudiantes por lo general uno anda sin dinero, entonces descubrí que como era músico que podía tocar en un grupo de rock, me metí en un grupo de rock. Y entonces yo veía a toda la juventud, le estoy hablando en los 68, allá cuando los meros hippies. Pero ¿qué pasaba? Se pegaba usted lo que ácido, lo que sea, pero al siguiente día, la misma cosa. Y después me dijeron, mira, como tú hablas español, ¿por qué no el domingo hay un gig, como dicen en inglés, ahí en un restaurante puertorriqueño, y aprendes canciones de Feliciano, y esas buenas ahí, entonces, y dan buenos tips. Ok, y me puse a aprenderme, ¿verdad? Mozo, sírveme la otra copa, quiero estar ante mí. Le digo esa porque es la que más me pedían, ¿me entiende? Mozo, sirve. Y ahí todo borracho, ¿verdad? Por ellas, aunque mal paga esta mujer, ¿me entiende?
Al siguiente día iba a estar lo mismo. Lo mismo. Peor, porque usted amanece como gato envenenado, la gran cruda. No lo vuelvo a hacer hasta el otro viernes, ¿me entiende? Lo mismo. Cuando viene usted y se convierte al Señor y que ya no necesita eso para estar feliz, ¿me entiende? Ya no tiene que estar diciendo por ella aunque mal pague, ¿verdad? No. Cambia todo en la vida. Disfruta a sus hijos. La mayoría no disfrutan a sus hijos. ¿Sabe que los papás se gastan el tiempo en todas estas cosas con los amigos cuando deberían de estar con sus hijos? Porque en la semana están trabajando duro para darles de comer y el fin de semana, ¿qué hacen? Con los amigos, en lugar de estar con los hijos. Esa es la vida. Y por eso Dios nos da a nosotros cosas mejores. Mis pensamientos, dice, tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. No, lo de Dios siempre es para bien. Ese es el deseo de Dios. Y fíjese, vamos a ver otro pasaje. ¿Cómo demostró Dios ese amor? Aquí lo dice en el libro de Filipenses el apóstol Pablo. ¿Cómo Dios nos demostró a nosotros primero? Fíjese bien, su amor. No es que usted compóngase o haga bien y esté bien y entonces viene a mí. No, fíjese bien, Filipenses 2 del 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ese tiempo el que moría en la cruz era que era maldito y era la muerte más terrible que puede haber, por eso la han prohibido, ya no crucifican a nadie porque es una muerte terrible. Mejor lo ponen a cámara de gas o balazo o lo que sea, pero no en la cruz, porque es terrible. Y Jesús, fíjese bien, vino a morir por nosotros en la cruz para demostrarnos su amor hacia nosotros. Porque siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Siendo aún nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Y no solo eso, aquí habla Pablo, dice, siendo Dios, no lo agarró como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y muriendo terriblemente por usted y por mí. Es decir, que Dios demostró a nosotros que Él nos ama. Cuando Dios lo busca a usted, fíjese bien, Él lo está esperando. Y cuando nosotros venimos a los pies del Señor, no es que le hagamos un favor a Dios, al contrario, Él nos hace un favor a nosotros. Por eso dice el libro de San Juan, si amamos a Dios es porque Él nos amó a nosotros primero. Lo maravilloso de Dios. Entonces, la demostración del amor de Dios, lo más grande que hay, es enviar a su Hijo a morir por nosotros. Los que tenemos hijos, lo podemos entender. ¿Daría usted un hijo suyo a que fuese golpeado, azotado, para morir por otros que no merecen su amor? No lo hacemos. Es más, usted da su vida por sus hijos. Sin embargo, Dios, fíjese bien, envió a su Hijo, dice el San Juan 3:16. ¿Cuánto amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo por amor a nosotros? Entonces, Dios quiere amarnos, Dios quiere estar con nosotros y lo ha demostrado Él primeramente. Y esto es lo que somos ante Dios. Fíjense bien cómo Dios nos ve a nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, cuando usted viene a Cristo Jesús, de esta manera lo ve Dios a usted. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido acercados por la sangre de Cristo, usted se acercó a Dios por la sangre de Cristo. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Ya estamos justificados delante de Dios. Ya usted no va a ir a condenación eterna. Ya usted no va a ir a ese famoso juicio final, donde se van a abrir los libros y vamos a ser juzgados según las obras. Ya usted es salvo. Increíble, hermano. Ya no van a tener que estarle rezando ahí que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. El día en que usted muera, ese día usted está ante la presencia de Dios. No, es tremendo, hermano. Tremendo, tremendo. Fíjese bien que cuando Cristo murió por nosotros y en la cruz, y dijo la palabra en el hebreo, tetelestai, que quiere decir consumado es, pagado todo. Ya usted no le debe nada a Dios, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Ese es como el pago final que le ponían esa palabra, así cuando le sellan que usted ya pagó en full, pagado completo. Eso dijo Jesús, tetelestai, consumado es. Ya usted no le debe a Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que nuestra vida, hermano, debe de estar agradecida a Dios y una vida en abundancia. Lo que Jesús prometió, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis, ¿cómo? En abundancia. Por eso, si hubiese en esta mañana alguien que tiene problemas, tiene dificultades, el domingo pasado le estábamos predicando que confíe en Dios. Y ahora le estoy diciendo que el amor de Dios es bien grande. Es bien grande. Y Dios nos echa la mano, para decirlo así, aun cuando no lo merecemos. Nos echa la mano. Tiene misericordia en nosotros. ¿Qué más queremos entonces? Entonces la gente cree que, por ejemplo, dice, no, porque en las iglesias dan ofrendas y dan eso. No, ese es un agradecimiento de usted a Dios. A nadie se le obliga que tiene que darlo. Tal vez alguno ahí desquiciado que puede decir algo contrario. De lo contrario, dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. El que le agradece a Dios, y no, porque no es para él, porque él es el dueño de todo. Es para la expansión del Evangelio, para que el Evangelio continúe, ¿me entiende? No es para otra cosa. Pero el mundo confunde esas cosas. Y por eso el diablo le mete en la cabeza de que no busquen de Dios. No busquen de Dios. Cuando realmente Dios quiere bendecirlos. Por eso en esta mañana le digo, si usted tiene problemas, confíe en Dios. Mire, como me dijo a mí cuando estaba joven, uno que me evangelizó, y en ese tiempo yo no le hice caso, pero luego, después conocí al Señor. Pero me dijo, ¿te acuerdas cuando chichaste el primer trago? Y yo le dije, sí, me acuerdo, yo me acordaba. Y que no querías, y que ya ves que los amigos lo convencen a uno. No, hombre, vas a ver, y que no sé qué, y todo eso. Voy a probar, dije. Allá en mi cabeza tenía mis temores porque mi papá fue alcohólico y lo vi lo que sufrió por el alcoholismo. Y estaba, pero me eché el trago. Y después sigue usted sin saber hasta dónde lo puede llevar. Y entonces este muchacho, porque era un joven el que me estaba hablando, me dice, ¿por qué no le das una oportunidad al Señor Jesucristo en tu vida? Si tenés valor de hacer cosas así, dale una oportunidad al Señor. Experimenta al Señor. Y tú verás cómo va a ser todo cambiado. En ese momento yo no lo entendí. Pero más después, cuando mi vida fue transformada por el Señor, en el hecho de reconocerlo a Dios, no que me volví un santo con alitas y eso, sino que entendí lo que es servirle a Dios. ¿Cómo cambia la vida, hermano? ¿Cómo se goza usted de la vida, de todo? Mire, hasta mis hijos los veía más guapos yo, ¿me entiende? De veras. Todo se ve mejor. Todo. Cuando usted le sirve a Dios. Qué precioso es eso. Por eso es que no importa el problema serio que usted tenga, confíe en Dios,
porque Dios es amor y lleno de misericordia. Y cuando hay alguien que no camina alrededor de nosotros, ya sea familiar o amigo, que usted quiere que venga a los pies del Señor, ore todos los días por esa persona, porque Dios tiene misericordia. Y alguien le va a hablar del Señor. Alguien va a buscarlo y va a enderezar al camino. Pero hay que tener fe en Dios. Nunca hay que dudar que Dios se ha olvidado, no. No. Dios es poderoso y Dios transforma y Dios convierte los corazones. Mi hermano el domingo pasado, porque él no es de hablar mucho, no pudo, me hubiera gustado que de boca de él le diera su testimonio. Ese es un drogo de primera, ¿me entiendes? Tremendo. Ya le digo, lo mandaban a la universidad y iba con sus cuadernos y todo a vender drogas. Y ese fue el que se agarró así, me sacó un puro de marihuana, pero de esos gigantes. Y lo encendió y me lo echó así en la cara y me dijo, esta es vida. Hasta que por poco pierde la vida. Lo agarraron la policía, porque era puche, y en lugar de llevarlo preso le dijeron, ahora nos vas a dar un porcentaje de lo que vendas. Y después los que le daban la droga creían que andaba con la policía y lo querían matar. Y no hayó donde meterse porque los dos lados estaba mal. Y lo único que le quedó, irme a buscar a la iglesia y hablar conmigo. Yo tenía amigos en la policía y se encargaron de hablar con los policías. Le dijeron, si lo tocan, yo sé, aquí no pueden hacer esto. Así que van, le arreglé el problema. Y luego con los otros bandidos con los que distribuía la droga, fui en el nombre del Señor a hablar con ellos. Les dije, hey, paren esto y aquí, no va a andar vendiendo. Y yo yo se lo garantizo. ¿Qué valor me dio Dios o qué pensaba, por qué? Pero, ¡pum!, lo dejaron solo. Se convirtió, vino a los caminos del Señor, se subió a la montaña a pedirle a Dios que lo transformara. Y Dios lo convirtió en un gran compositor de música. Uf. Toda su familia, todos son cristianos, hasta el último que usted se puede imaginar. Su vida fue transformada. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Bien, vamos a ponernos en pie, hermano. Y fíjese bien. Quiero que póngale el mayor problema que usted tenga en este momento, póngalo en las manos de Dios. Porque Dios es poderoso. Y vamos a orar por Stephanie también, ¿verdad? Que Dios la sane, que Dios ponga su mano sobre ella. Pero piense en el mayor problema que usted tenga y dígale, Señor, esta palabra que está hablando el hermano Luis, tal vez no lo voy a entender, pero te pido esto, Señor. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él le va a responder. Él le va a responder. Tenga fe en el Señor. Padre eterno, esta mañana estamos delante de tu presencia. Señor, muchos hermanos están orando por Stephanie, Señor. Yo te pido que tú pongas tu mano sanadora sobre ella, Señor. Padre eterno, que podamos oír el testimonio de que tú has hecho la obra, Señor. Y que podamos oír que ella ha recuperado su salud, Señor. La ponemos en tus manos en este momento, Señor. Tu palabra dice, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, tú lo contestarás. Y en esta mañana nos ponemos de acuerdo para que pongas tu mano sanadora, para que podamos oír el testimonio de Stephanie, Señor, que ha sido sanada en el nombre de Cristo Jesús. Y queremos llevar a ti todos los problemas, Señor, de cada hermano, sabiendo que tú contestas la oración